Muchas gracias, don José. Estamos estudiando los milagros de Jesús. Estamos en la parte 12 y hoy vamos a estudiar lo que está titulado en la Biblia como el endemoniado gadareno. Vamos a estar concentrados en el libro de Marcos, en el capítulo 5, aunque este escenario se repite también en Mateo capítulo 8 y se repite en Lucas capítulo 8 también. Solo Juan no menciona este evento porque Juan no tiene dentro de su relato, no se mete mucho con lo que tiene que ver con milagros, porque Juan presenta a Jesús como Dios, como el verbo. Entonces él está más concentrado en hablar de la preexistencia del Señor, de que Él siempre es eterno y de que Él es Dios. Mientras que los otros evangelistas, ellos están ocupados en presentar al Mesías, en presentar al Rey, el presentar al Salvador. Dicho esto, vamos a ir leyendo a partir del verso 1 de Marcos 5, pero deseo poner algo en las mentes antes de iniciar la charla y al final voy a regresar a esto que estamos poniendo en nuestras mentes. Si yo les preguntara a ustedes de qué habla cada uno de los que estamos acá, cuál es el tema de conversación de los que tenemos, estamos en la reunión, nosotros vamos a hablar de lo que más llenemos nuestra mente y llenemos nuestro corazón. Las personas que pasan viendo fútbol, las personas que pasan haciendo e investigando en las noticias cómo quedaron los equipos de fútbol. Estas personas en las conversaciones mayormente van a hablar de eso, de fútbol. Si una persona se dedica a la agricultura y pasa todo el día haciendo cosas de agricultura, pasa preparando las plantas también. Si una persona pasa en esto, su conversación va a ser alrededor de esto. Lo que quiero decir es que cuando la palabra dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón, significa que lo que más nos llame a nosotros la atención, lo que más ocupe nuestro tiempo, eso es lo que va a salir de manera natural por nuestras bocas. Ese es el primer punto que quiero poner. El segundo punto que quiero poner es, pensemos cuando alguien tiene una casa, los que tienen casa a nombre de ustedes, cuando alguien tiene una casa, si la casa está a nombre suyo, usted la puede vender. Usted se la puede vender a una persona, a quien quiera, no tiene que preguntarle a nadie. Pero si la casa no está a nombre suyo, está a nombre de alguien más, y usted lo que hace es alquilar la casa, o usted solo tiene la casa prestada, entonces usted no puede vender esa casa. No la puede vender, tal vez la puede ceder, la puede prestar. Alguien puede vivir en esa casa, pero no la puede traspasar a otra persona. Con esas dos cosas en la mente, vamos a iniciar el estudio de hoy y con esas dos cosas que puse en la mente, vamos a terminar el estudio de hoy. Recuerden, punto 1, donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. De lo que más llenemos nuestra mente, de lo que más llenemos nuestro corazón, de eso es lo que vamos a hablar. Si tenemos una casa en la cual vivimos y no nos pertenece, no la podemos vender. Solo podemos vender lo que nos pertenece. Ese es el escenario con el cual deseo iniciar. Marcos capítulo 5. Hablando del endemoniado gadareno. Dice el verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esta región de los Gadarenos está al lado opuesto de Galilea. Básicamente era una región mayormente gentil, porque Galilea es una región mayormente de personas de las tribus esparcidas o lo que se conoce como la casa de Israel. Recordemos que cuando el Señor divide a Israel y le entrega 10 tribus a Jeroboam primero y le deja solo 2 tribus a Roboam. Estas tribus que le quedan a Roboam, que es Judá y Benjamín, se conoce o se va a conocer en toda la Biblia como el reino del sur, se va a conocer también como el reino de Judá y pocas veces como Israel. Después, las 10 tribus
del norte se van a conocer como la casa de Israel, se van a conocer también como las tribus del norte o los reinos del norte. Y muy difícil que se les mencione como Israel. Se les menciona como la casa de Israel, más no como Israel. Cuando estamos hablando de la región opuesta a Galilea, estamos hablando de una zona mayormente gentil, conquistada por los griegos. En ese momento se conocía como esa zona como Decápolis. Son 10 ciudades donde los griegos se establecían mayormente. Eso era como cuando los españoles venían o vinieron a América. Entonces ellos hacían comunas donde ellos en conjunto vivían en una sección, mientras los aborígenes vivían en las afueras. A las personas que ellos esclavizaron, a las personas que ellos pusieron bajo su dominio, entonces vivían en las afueras y ellos tenían una pequeña ciudad o pequeñas comunas donde ellos podían sentirse protegidos. Bueno, así sucede también en esta región. Había una región que correspondía a las tribus del sur, que sería Benjamín y Judá. Eso se conoce, como les dije, como el reino del sur. Las regiones que se conocen como Samaria y todo al norte, que sería Galilea, y la región gentil o las ciudades donde los gentiles habitaban en mayoría. No era que no habitaran judíos ahí, pero en mayoría habían gentiles. Dice el verso 2, estamos en Marcos capítulo 5. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Voy a hacer una pausa aquí, como me gusta hacer las pausas para hacer unas explicaciones. Lo primero que vemos es que sale un hombre a encontrarse con ellos. Eso lo relata así Marcos. Lucas también relata que solo es un hombre. Mateo menciona que son 2 hombres. Ahorita voy a hacer una anotación en cuanto a eso, porque las personas pueden pensar que la Biblia se contradice, ya que Marcos y Lucas llaman la atención a un solo endemoniado, mientras que Mateo llama la atención de 2 endemoniados. Cuando él dice que sale de la barca y viene al encuentro con Jesús, este hombre con un espíritu inmundo, la palabra inmundo en la Biblia corresponde a la palabra tamé. La palabra tamé significa sucio, significa con despropósito, significa cerrado, mientras que la palabra taor significa limpio, significa abierto, significa puro, significa santo. También la palabra tamé se puede significar muerte y la palabra taor se puede significar vida. Quiero hacer esa separación porque cuando usted escucha en el judaísmo, en el hebraísmo, recordemos que la Biblia está escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo. En el Nuevo Testamento está escrita en griego y unas porciones, muy pocas porciones están escritas en hebreo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y si no conocemos realmente el contexto cultural, histórico, el contexto lingüístico, geográfico, religioso, social, político, entonces podríamos estar entendiendo lo incorrecto. Cuando dice que es un hombre con espíritu inmundo, se está refiriendo a alguien que no se puede usar para el propósito para el cual fue creado. Recuerde que tamé es cerrado, despropósito, significa también sucio. Es como que usted agarre un plato y cuando está sucio usted no puede comer en ese plato hasta que no lo lave. Cuando el plato es lavado, entonces usted puede agarrar el plato limpio, sirve comida ahí y puede alimentarse en ese plato porque ya está taor. Taor significa, repito, puro, limpio y usable. Si yo leo el texto de la manera correcta, entonces veo que este hombre que está endemoniado, que tiene un espíritu inmundo, o sea, un espíritu que no se puede usar para el propósito. ¿Cuál propósito? Para el propósito de Dios. El espíritu que él tiene en ese momento, que son los demonios, no permiten que este hombre pueda funcionar para lo que el Señor lo creó. Dicho esto, voy a hacer una mención acerca de por qué o la posibilidad de por qué Mateo menciona a 2 hombres endemoniados, mas Lucas y Marcos no mencionan a 2 hombres. Siempre nosotros tenemos que estudiar la palabra desde la raíz
y aparte de eso tener presente las posibles detracciones que vengan. Lo que quiero decir es que habrán personas que van a venir y le van a acusar a usted y le van a decir que la Biblia no está en todo de manera genuina, que se contradice a sí misma. Van a decir que en un lado dice una cosa y en otro dice otra, y usted debe conocer el por qué, porque la Biblia no se contradice. La Biblia es inerrante. Inerrante significa que no erra, que no se equivoca. Por eso la Biblia, para estudiarla, debe estudiarse con la misma Biblia. Aunque usemos la historia y aunque podamos abordar otros temas para enriquecernos, la Biblia se explica a sí misma. En el caso de estos dos hombres mencionados por Mateo y solo uno por Marcos y Lucas, es posible que el caso del Gadareno, del cual vamos a estudiar hoy, sea el más distinguido, o sea el que sufrió más tiempo y tal vez fue más endemoniado que los otros. Entonces el Señor a través del Espíritu Santo, guía a Lucas y guía a Marcos a darnos a nosotros un enfoque sobre ese hombre. También, que es, según los eruditos, lo más probable, es que porque este hombre fue el único que se hizo seguidor de Cristo, de los dos. Entonces en este es que se está concentrando el hermano Marcos y el hermano Lucas. En esta descripción que vamos a estudiar es la más amplia descripción de un hombre poseído por una fuerza demoníaca o por espíritus demoníacos en la Biblia. Así que cuando leemos esto, de este perfil de este hombre y de este milagro, vamos a poder abordar muchas cosas de las cuales nosotros vamos a poder aprender para nosotros mismos. Y les digo porque resulta que no sé si ustedes han visto que muchas iglesias se las pasan expulsando demonios todas las semanas, expulsando demonios de los que se supone que son creyentes, el demonio de esto, el demonio de aquello, el demonio de lo otro. Y no es posible que un creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo sea poseído por un demonio. No es posible. Pero vamos a hablar de algunas cosas que sí pueden pasarle a un creyente que abre las puertas y que le permite a los demonios funcionar en su entorno. Recuerden lo que dije al principio, que donde esté el tesoro, ahí estará el corazón. Y si hay personas dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, que les llama la atención todo lo que es el área demoníaca, pues lógicamente eso va a abrir puertas tanto para ellos como para su entorno. Mientras que si hay personas que están concentrados en Jesucristo, en Cristo, pues obviamente que ese va a ser el tesoro del cual se está hablando. No quiero decir con esto que no haya demonios ni que no hayan posesiones demoníacas. Lo que quiero decir es que lo que hoy vamos a aprender nos va a enseñar cuándo las fuerzas del mal pueden hacer estragos en nuestras vidas si somos creyentes o, en todo caso, si no somos creyentes o si la persona no es creyente, que puedan tomar posesión de esta persona. Este tema de hoy es un tema bastante difícil de explicar. Me refiero no para todas las personas, para las personas que no se meten en lo profundo, en las raíces de lo que estamos leyendo nosotros en el texto. Bueno, este hombre, dice el verso 3, que tenía en su morada o por su morada los sepulcros. ¿Qué significa esto? Que este hombre vivía en donde estaba el cementerio o los cementerios. Se metía en los lugares donde se metían a los muertos, ahí era donde él estaba viviendo. Quién sabe por cuánto tiempo, pero sí, por el relato se ve que tenía bastante tiempo de estar él metido dentro de los sepulcros, viviendo entre sepulcros. También el relato dice, en el verso 3 del libro de Marcos, dice que nadie podía atarle ni aún con cadenas, lo cual está reflejando una fuerza sobrenatural en este hombre, que cuando le ponían cadenas, incluso las mismas cadenas las podía romper. Verso 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Solo imagínense la fuerza que obtenía este hombre cuando estaba en la posesión, en esta forma en que él estaba siendo dominado por los demonios.
No solo dice que hacía pedazos las cadenas, sino que desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. Verso 5. Y siempre de día y de noche. Aquí cuando habla de día y de noche, cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros de día y de noche, más que pensar en la oscuridad y la luz, el mensaje que nos está diciendo es todo el tiempo, básicamente. Todo el tiempo andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, se autolastimaba. Lucas, en su descripción, dice que el hombre no vestía ropa. Y esto es muy importante que le prestemos atención, porque dice Lucas que él no tenía ropa, por lo cual significa que andaba desnudo. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros, diciendo lo mismo que está comentando nuestro hermano Marcos. Continuamos en el relato de Marcos, verso 6. Cuando vio pues a Jesús a lo lejos, ¿quién lo está viendo? Este hombre que está endemoniado, o estos hombres, si fue que fueron dos, pero recuerde que estamos concentrados en lo que nos está relatando el hermano Marcos. Y vio a lo lejos, dice, a Jesús, corrió y se arrodilló delante de él. Esto es muy importante, mis hermanos, y les voy a decir por qué. Permiso para tomar agua. Les voy a decir por qué. La palabra de Dios dice que delante del Señor se arrodilla toda, se inclina toda rodilla delante de Él. Toda lengua confiesa que Él es el Señor. Toda lengua, toda rodilla. Ahora, alguien me puede decir, sí, pero el Señor no había resucitado en ese momento, y cuando Él resucita es que Él conquista. Y entonces en el momento que Él conquista, a partir de ese momento toda rodilla se dobla, según lo que dice Filipenses capítulo 2. Que por lo que Él hizo, entonces, a razón de lo que Él hizo, por esa razón entonces que toda rodilla se dobla delante de Él. En primer lugar, todo ser en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, cae postrado delante de Jesús, delante de Cristo. Aún sea voluntariamente o involuntariamente, es imposible no caer de rodillas delante de Él. Y caer de rodillas delante del Señor no significa que seamos salvos, ni seamos creyentes, porque podemos ver que los demonios lo hacen. Ahora, con lo que acabo de decir, que el Señor no había resucitado, resulta que Dios es atemporal. La obra de Dios en la tierra, la obra de Dios como hombre, tiene lo que se llama un inicio y no tiene final. Nosotros cuando hablamos de la eternidad estamos hablando de que no hay inicio y no hay final. Algunas personas cuando mencionan la eternidad dicen la eternidad pasada o la eternidad futura. Eso es un error a la hora de hablar de la eternidad, porque no existe eternidad pasada y eternidad futura. Existe eternidad. La eternidad significa que no tiene conteo de tiempo, ni antes, ni ahora, ni después. Ese es el carácter de Dios. Él es el yo soy, el ser que era, es y será siempre. O sea, no tiene limitaciones con el tiempo. Si nosotros vamos a hablar algo del pasado, tenemos que decir antes de la fundación del mundo. Estamos hablando del pasado porque el mundo, cuando fue creado, marca un inicio. Entonces hay un antes y un después. Y si queremos hablar de la obra de Cristo después de la resurrección, estaríamos hablando de una obra sempiterna. ¿Qué significa algo sempiterno? Algo que comienza y no termina. El reino de los cielos, el reino del Señor es sempiterno porque ese sí inicia cuando Él resucita y es sempiterno. Pero como Él es Dios, entonces como Él es el Todopoderoso, como Él es Elohim, como Él es Hashem, entonces Él no tiene principio ni tiene final. Él es eterno. Delante de Dios. Los demonios que lo conocen caen de rodillas delante de Él porque están cayendo delante de Dios en ese momento. Entonces ellos, dice el verso 7, que caen delante de Él arrodillados, clamando a gran voz y dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Vea qué importante, mis hermanos y mis hermanas. Estos demonios lo reconocen a Él perfectamente. Saben quién es, saben que es el Hijo del Dios Altísimo, saben que está en la tierra para hacer una obra. Así que el hecho de que sepamos que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios
y que Jesús está haciendo una obra en la tierra, no nos hace creyentes. Nos hace conocedores, pero no nos hace creyentes. Deseo ir poniendo cada uno de estos puntos porque en la palabra de Dios nos enseña que hay diferentes grupos de personas dentro de la congregación, no dentro de la iglesia. La iglesia es una y la iglesia es iglesia, pero dentro de la congregación hay iglesia y hay infiltrados. A esos infiltrados el Señor les llama trigo y les llama cizaña metidas en el trigo. El trigo son su pueblo, el trigo son sus discípulos, el trigo es su iglesia y la cizaña es la que se mete para hacer daño, para causar división. Eso es lo que compone una iglesia y compone también de personas que son creyentes o que son salvadas por el Señor, pero aún no están consagradas con el Señor, porque el hecho de que el Señor nos salve no significa que estamos consagrados. Podríamos estar caminando de mala manera y es ahí donde nos llama al arrepentimiento. Bueno, este hombre o estos demonios dentro de este hombre le dicen al Señor, te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahí lo que está diciendo, te conjuro por Hashem, que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Ya les expliqué que estaba diciéndole a ese espíritu que no cumplía ningún propósito dentro de ese hombre para Dios, que saliera. ¿Cuál es el propósito de expulsarlo? Para que el hombre quede libre de esa atadura, quede libre de esas cadenas y entonces pueda servir a Dios para el propósito que Dios lo creó, lo hizo, lo envió a esa zona. El verso 9 le pregunta, ¿quién? Jesús. Le dice a el espíritu inmundo, ¿cómo te llamas? Le dice. Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Las legiones, mis hermanos, se componían, hablando desde la óptica romana, se componían de 6,000 hombres. Una legión, entonces está hablando de miles de hombres. Cuando él le dice, respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos, esto nos enseña a nosotros que los demonios no pueden operar de manera individual. Ellos deben de operar de manera conjunta. La razón es porque ellos no tienen el poder como lo tiene nuestro Señor Jesucristo, como lo tiene el Espíritu Santo, como lo tiene nuestro Señor y Dios. Ellos no pueden hacer eso, ellos no son omnipresentes, ellos no son omniscientes, ellos no son todopoderosos. Entonces, para tratar de acercarse un poquitico a la obra de Cristo, como Cristo funciona, ellos se necesitan unir y necesitan funcionar como legiones para poder atacar. El verso 10 dice, y le rogaba mucho, estaban hablando los demonios, que no los enviase fuera de aquella región. Voy a hacer una pausa en aquella región. Recuerde que les dije hace un rato que había una zona que era mayormente de judíos, como es Jerusalén, donde estaba o está el reino del sur, que sería Judá y Benjamín. También está la zona del norte, donde están las tribus esparcidas, como son las 10 tribus que se le entregaron a Roboam, que se conoce como la casa de Israel. Esas tribus están esparcidas en esa zona, pero sea en la zona de las tribus perdidas como en Jerusalén, sea como sea, de manera errada o de manera certera, se busca agradar a Dios, pero no en la zona gentil, en la zona de donde estaban viniendo estas personas, o mejor dicho, donde estaban los gadarenos, que se había establecido la zona de Decápolis. Por eso dice, no me saque de esta región, porque ellos saben que esa es su casa, que esa es su habitación, que a ellos se mueven a placer. El verso 11 dice en Marcos 5 que había cerca un gran hato de cerdos paciendo, o sea, estaban comiendo los cerdos. El verso 12 dice que le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Cuando ellos ven que Jesús está determinado a expulsarlos, entonces ellos no pueden irse a quedar sin cuerpo porque ellos necesitan un cuerpo para poder operar. Ellos necesitan la posesión de un ser humano para varias cosas. Uno, para poder operar lastimando a otras personas, agrediendo a otras personas de manera física, de manera verbal, atacando a las personas en diferentes áreas. Hace un rato estaba viendo una noticia de un hombre que estaba en carretera aquí por el aeropuerto y empezó a volar disparos al aire, disparó 3 veces en 3 ocasiones porque había alguien al frente que le
impedía el paso y él empezó a disparar, la familia estaba gritando, los hijos estaban gritando, ahí lo filmaron. Bueno, esta es la forma en que operan los demonios dentro de una persona, para quitarle la paz a los demás, para quitarle a los demás la forma en que puedan adorar a Dios, para atemorizar a la gente. Necesitan un cuerpo porque ellos son espíritus y en espíritu no pueden operar. Claro, el Señor no los iba a dejar entrar en una persona, ellos saben que no iba a pasar eso, no les iba a permitir que entraran en una persona, entonces inmediatamente ellos le dicen que le permita que entren en esos cerdos. Aquí hay varias cosas, nos damos cuenta de que si habían criaderos de cerdos, si eran personas que se dedicaban a la crianza de cerdos, lo que menos habían ahí eran judíos, o si habían judíos, eran judíos en proporciones muy bajas, porque el judío ve al cerdo como un animal inmundo, como un animal que no cumple el propósito para Dios, como les decía yo de la palabra tamé. Así que el hecho de que estuvieran en la zona de Decápolis, el hecho de que hubieran cerdos para crianza, nos indica a nosotros que ahí lo menos que había era palabra de Dios, lo menos que había eran mensajes de Dios para esa gente que vivía en esos lados. El verso 13 dice que Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Cuando yo leo esta parte, a mí me impresiona mucho cómo los mismos cerdos, los animales, no soportaron a los demonios, no soportan esa influencia, no soportan eso y se prefieren suicidar. Los animales se tiran por el despeñadero. Mientras que los seres humanos, lastimosamente, les gusta, y digo les gusta porque no quiero incluir a los que somos creyentes, les gusta vivir con ese tipo de espíritus en sus casas, ese tipo de conductas en sus casas, conductas aberrantes, conductas que no son de Dios, y se sienten cómodos. Los mismos animales, esos cerdos inmundos, que no estaban dentro del propósito de Dios, que no están contemplados como animales de sacrificio, sino más bien considerados como animales de repudio, deciden suicidarse. Dice el verso 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Quiénes son los que vienen? Las personas que criaban a los cerdos ahí donde ven lo que está pasando. Pero si usted le presta atención a lo que hablamos hace un rato, que Lucas dice que este hombre andaba desnudo porque no tenía ropa. Y Marcos dice que cuando esta gente se acercó estaba sentado, vestido y en su juicio. Esto significa que el Señor le dedicó tiempo a este hombre. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero hubo tiempo para que se vistiera, hubo tiempo para que se aseara y hubo tiempo para conversar con el Señor, para conversar acerca de lo que Él había hecho en este hombre. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. No lo sé si fueron unas horas, no lo sé si fueron un día o varios días, no lo sé. No creo que haya sido más de una semana, pero sí pienso que hubo un espacio de tiempo el suficiente para que este hombre se aseara y conversara con Jesús, como dice el texto, en su juicio cabal. Cuando todos estos hombres lo ven, dice que se asustan. Es impresionante cómo la gente se asusta cuando Dios hace la obra en una persona. Si hay un asesino y Dios hace la obra en esa persona y lo convierte, la gente cree más en que este hombre está engañando o que el hombre está mintiendo a que Dios lo haya transformado, que haya transformado su corazón. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, por eso el Señor dice que los de la casa son las personas últimas que van a creer en lo que Él hizo en nosotros, porque nos conocieron cuando éramos unos villanos, cuando éramos unas personas malas, cuando éramos personas de destrucción. Entonces, como conocen eso y después el Señor nos transforma, las personas cercanas, especialmente la familia, no pueden creer que el Señor haya hecho eso. Se necesita tiempo para que vayan creyendo, se necesita tiempo para que vean los frutos, pero así de inmediato no lo pueden creer. Estas mismas personas que habían visto a este endemoniado rompiendo los grilletes, cómo desmenuzaba todo eso, dice, lo desbarataba, y que había vivido en los sepulcros, andaba desnudo, pegando gritos y lastimando a los demás, al verlo sano, al verlo cabal, al verlo limpio, se asustan. Y les contaron lo que habían visto. Entonces, unos de los
hombres que apacentan cerdos le cuentan a otros que llegaron y le dicen lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, Jesús viene y sube a la barca. El que había estado endemoniado, es interesante cómo se recalca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Por lo general, cuando la persona es salvada por el Señor, le entra un gran deseo de contarle a las demás lo que le ha pasado. Cuando el Señor justifica y limpia nuestros corazones, los redime para Él, entonces el primer deseo es contarle a todo el mundo. Y hay mucha gente que quiere ser predicadora, hay gente que se quiere hacer pastores, hay gente que quiere tener misiones, pero no todos podemos estar en un llamado como ser misionero, como ser pastor, como ser evangelista. Hay muchas formas de servirle al Señor. De ahí que Pablo dice que la misión consta para cada persona dentro de 5 ministerios y Pablo los establece de manera correcta para saber que de esa forma se va a edificar el cuerpo. Pero también Pablo dice que hay personas que se consideran como ojo, otros como nariz, otros como oído, hablando de la diversidad de funciones que Dios pone dentro de su cuerpo, dentro de lo que es la iglesia. Y todos funcionan perfectamente y sincronizadamente para el servicio al Señor, pero no todos pueden ser boca, no todos pueden ser oído, no todos pueden ser ojo. Así que cada persona es llamada a su propósito. Este hombre estaba inmundo, este hombre había estado sucio, había estado en despropósito y el Señor lo mete al propósito donde expulsa a los demonios que tenía y le redime. No solo le redime, sino que lo limpia, le proporciona ropas y conversa con él, que significa que le da instrucciones. Cabal hablando con el Señor Jesucristo. Claro, él viene y se acerca donde el Señor Jesucristo y le dice, yo quiero ir contigo a predicar. El Señor le dice que no se lo permite, es el verso 19. Sino que le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es lo primero que lo manda a hacer. Le dice, no va a ir conmigo, vaya a su casa, vaya, enséñale a las personas, vaya, predíquele a esas personas, a las personas de su casa, a su propia familia. ¿Cómo les va a predicar? Diciéndole las cosas que el Señor ha hecho con usted. No le está diciendo que se vaya a una sinagoga a aprender, no le está diciendo que se vaya a una escuela de Torah como estaba en esos tiempos la de Shammai y la de Hillel. Lo que le está diciendo es vaya y cuente lo que el Señor ha hecho con usted. No necesita tener mucho conocimiento, solo diga que yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Yo antes estaba ciego y ahora veo. Yo antes estaba en los sepulcros y ahora estoy limpio. Vaya, cuente lo que el Señor ha hecho. Y principalmente cuente que Dios tuvo misericordia de ti, es lo que le dice. Así fue como dice el verso 20, que comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Antes de empezar a profundizar un poco en el texto, porque me gustaría desgranarlo un poco, si usted vio que yo lo que hice fue hacer menciones y hacer énfasis en las palabras, eso es lo que hicimos, fue algo un poco superficial. Ahorita vamos a profundizarnos un poquito más. En la historia judía, cuando este texto es visto desde el judaísmo, había una antigua superstición que enseñaba que cuando alguien le decía, un endemoniado le decía a alguien por su nombre o conocía el nombre del otro, era para tener dominio sobre él. O si por el contrario, quien estaba frente al endemoniado le hablaba por su nombre, entonces era para tener dominio sobre él. Entonces, cuando los espíritus inmundos se dirigían a Jesús, le estoy hablando de hebraísmo, le estoy hablando de judaísmo, de ahí la necesidad de ir a las raíces culturales, religiosas del contexto en que estamos leyendo en este pasaje. Cuando los espíritus inmundos se dirigen a Jesús con el título de Jesús, Hijo del Altísimo, según las supersticiones de esos días, según la forma en que ellos veían, lo que el demonio estaba haciendo era desatando toda la artillería que podía hacia Jesús. Al dirigírsele hacia Jesús, hablándole de su nombre y de su título, o sea, de quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Altísimo, y el nombre de él,
ellos en realidad no están haciendo una confesión de la dignidad de Jesús, no están reconociendo la dignidad de Jesús, aunque la conocen, aunque conocen quién es Él, sino que están haciendo un intento desesperado de controlar a Jesús según lo que se conoce desde el judaísmo, desde las escuelas rabínicas. Lo que estaban haciendo era tratando de controlar a Jesús. Ahora usted me pregunta y me dice, pero si los judíos no creen en Jesús, yo no estoy hablando de que los judíos crean en Jesús, estoy hablando de que el pensamiento era de que cuando un demonio se dirigía por el nombre a la persona, era para poder controlarle su mente y su corazón. Así que dirigirse a Jesús, mis hermanos, podemos ver que ellos tenían unos hechos teológicos correctos. Sabían que era Jesús y que sabían que era el Hijo del Altísimo, pero no tenían el corazón correcto. Por lo tanto, que usted sea predicador o yo sea predicador, podemos tener el concepto teológico de quién es Dios, podemos tener el concepto claro de qué es Dios y cómo opera el Espíritu Santo en nosotros, podemos tener todo el escenario de la sabiduría, o mejor dicho, del entendimiento, podemos tener toda la información y no tener los corazones correctos. Los demonios realmente lo que hacían era tratar a Jesús con un tipo de fe, pero no la fe que debía estar en Jesús, porque la fe que se está en Jesús es una fe de obediencia, es una fe de rendición, es una fe de hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces hay gente que dice, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero el creer en Dios no es suficiente. El saber la identidad de Jesús y saber quién es Dios no es suficiente. De esa misma manera los líderes religiosos trataban a Jesús. Ellos conocían a Dios, ellos conocían los mandamientos, ellos conocían toda la Torá, ellos conocían todo lo que Moisés había escrito, pero tenían corazones con una fe que no reconocía realmente quién es el Señor. Por eso Santiago escribe en el capítulo 12, en el verso 19, tú crees que Dios es uno, dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No significa que las obras son lo que nos habla a nosotros, o mejor dicho, que por obras nosotros nos salvamos, pero nosotros vamos a ser obedientes a Dios si tenemos al Señor en el corazón. Hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, hay un completo desafío para nuestro Dios Todopoderoso, que Él marca y establece cosas que se deben de hacer como fiestas, como símbolos y figuras, no porque nos hagamos judíos, pero sino porque nosotros podemos ver en las figuras lo que Dios quiere que hagamos. El caso de las fiestas que son establecidas en Levítico 23 es para que conozcamos realmente un poco más de Cristo. Jesús le dijo a los fariseos, escudriñen las escrituras, vayan a donde Moisés, dice, porque de mí escribió Moisés. Si no le creen a Moisés, ¿cómo van a creer en mis palabras? Así que mis hermanos y mis hermanas, nosotros debemos de ir al Antiguo Testamento, estudiarlo de una manera con conciencia, de una manera bíblica, para poder rescatar lo que Dios quiere que aprendamos y entendamos de Él. Ahora, como les explicaba, cuando un demonio opera en un ser humano en aquellos tiempos y en los tiempos actuales, es única y exclusivamente para usar la propia personalidad del individuo, del que está como anfitrión de esos espíritus demoníacos, y atacar a las demás personas. Y por supuesto atacar el cuerpo del individuo, porque el cuerpo del individuo, una vez que se ha limpiado de esa posesión demoníaca, entonces va a ser el receptor del Espíritu Santo. Entonces, entre más personas estén posesionadas por demonios, más personas están contrarias a lo que Dios quiere. Y la posesión demoníaca no necesariamente, mis hermanos y mis hermanas, tiene que ver con que usted vea a una persona haciendo brujerías o haciendo ese tipo de manifestaciones, sino el solo hecho de contrariar a Dios, de desafiar a Dios y de no importarle lo que Dios quiere. Hay un tipo de dominio de los espíritus de la oscuridad en cada persona. Así que tenemos que tener cuidado, no creer que las actividades demoníacas ya dejaron de estar, pero tampoco podemos enfatizar esa actividad demoníaca.
¿Se acuerda lo que les dije al principio? Cuando les dije que si ustedes tienen un deseo de estudiar de fútbol, hablar de fútbol, de ver fútbol, eso es lo que van a hablar porque es lo que está en el corazón. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si usted tiene personas que solo hablan de demonios y que hablan de demonios y que el demonio me apareció en la noche y que el demonio me apareció en el día y que el demonio me apareció en sueños y que el demonio aquí, que el demonio allá, tenga la seguridad que el demonio lo va a abrazar en cualquier momento. Porque esa es su esencia, eso es lo que quiere, eso es lo que le gusta. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque los demonios sí existen. Ahora, la pregunta es, ¿puede un demonio meterse en el corazón de un cristiano? No, no puede hacer eso. No puede haber en el mismo espacio el Espíritu Santo y el demonio jamás va a tener el poder de expulsar al Espíritu Santo, jamás. Estoy hablando de un creyente. Sí se puede meter en un no creyente, por supuesto. Pero ahora la pregunta es, ¿puede un demonio influenciar a un creyente? Sí lo puede influenciar, si el creyente abre las puertas. ¿Se acuerda lo que dije de la casa cuando comenzamos esta conversación? Si usted tiene una casa y usted vive en una casa que no es suya, usted no la puede vender. Usted puede vender la casa que es suya, pero usted no puede vender lo que no es suyo. Y si el Señor ha sellado nuestro corazón con el Espíritu Santo, nosotros no podemos venderle, cederle, enajenarle a los demonios, a Satanás, no podemos darle lo que es del Espíritu Santo. Pero sí podemos ponernos en situaciones de peligro si dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, está ese pensamiento, ese deseo de estar hablando de demonios y de estar buscando lo que no se ha perdido. Hablando de lo que no se ha perdido significa estar buscando algo que no edifique, algo que no nos dé a nosotros la razón para la cual fuimos creados, y fuimos creados para la alabanza de la gloria, de la gracia. Estamos hablando de alabar a Cristo, exaltar a Cristo, de decirle al Señor que Él es Dios, que Él es el poderoso y a Él exaltarlo. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Para poder entender un poquito más lo que estoy explicando, que usted no puede vender la casa que no le pertenece, no la puede ceder, enajenar, no puede hacer nada porque no le pertenece a usted, y su cuerpo y su alma le pertenecen a Cristo si ha sido sellado por el Espíritu Santo. Pero sí podría ser que permita que alguien no la venda, pero sí que alguien habite cerca o darle un cuarto y permitir que esa persona venga y le trastorne toda su vida diaria. Que si usted tiene una forma de vivir en su casa, que esa persona esté en su casa y cambie totalmente la forma en que usted vive, la forma, su privacidad, tal vez meta música que a usted no le gusta, tal vez meta cosas que a usted no le gustan, entonces eso hace que su vida se altere, se distorsione, se vuelva un caos. No porque haya una posesión demoníaca, sino porque está permitiendo que hayan personas, que hayan actuaciones, que hayan circunstancias que afectan a la comunión con Dios. En Hechos, en el capítulo 19, cuando Pablo está en Éfeso, se da un escenario donde unos exorcistas judíos, y esto es importante mencionar judíos porque conocen la Torá y porque conocen perfectamente todo lo que la Torá establece para poder agradar a Dios. Por eso subrayo de los judíos. El verso 13 de Hechos 19 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, no olviden lo que acabo de decir de judíos, porque los está ligando al judaísmo y los está ligando justamente a las enseñanzas de la Torá. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo. O sea, ellos se acercan y conocen de Jesús, oyeron hablar de Jesús, son judíos, conocen la Torá, entonces quieren llegar sobre los espíritus malos y le dicen esto: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué es lo que están haciendo? Un exorcismo. ¿Quiénes serán estos hombres? Dice el verso 14 que eran 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. O sea, estamos hablando de personas cercanas al sacerdocio que se pusieron a hacer exorcismos. El verso 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El verso 16 dice, y el hombre,
en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mis hermanos, hay gente que anda jugando a exorcistas, hay gente que anda jugando, y para nosotros meternos en esas áreas, si fuera que el Señor nos manda, no que nosotros nos mandamos solos, tenemos que tener realmente un corazón íntegro y tenemos que tener realmente una intimidad con el Espíritu Santo de tal forma de que el demonio no nos reconozca en la parte mala y se aproveche de eso y nos termine revolcando, nos termine desnudando, que eso significa avergonzarlos. Eso fue cuando ellos lo desnudan y los manda golpeados, lo que hace es avergonzarlos, los manda heridos, entonces ya después nadie va a creer en ellos. Por eso es que cuando Jesús se acerca a donde estos hombres, o mejor dicho, a donde este hombre en particular que está detallando Marco, los demonios lo que le dicen es: no me atormentes, no me atormentes. ¿Por qué? Porque ellos sí saben que Él tiene poder. Ellos quieren atacar la imagen de Dios. Es más, a ellos les gustaría atacar a Dios mismo. Pero no pueden corromper la imagen de Dios a menos que nosotros cedamos. Y cuando digo cedamos, no es que puedan tomar una posesión demoníaca en nosotros, porque no pueden, mis hermanos y mis hermanas, eso es imposible. Pero sí se puede ceder, como lo hizo Esaú. Esaú tenía una primogenitura, tenía unos derechos de primogenitura, y los vendió por un plato de lentejas. O sea, vendió algo que Dios le había dado para algo sempiterno, y ya les expliqué lo que es sempiterno, por algo temporal. Cuando las personas quieren andar de casa en casa expulsando demonios, cuando las personas quieren andar de casa en casa tratando de limpiar cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, porque eso no fue lo que nos mandó a hacer Dios. Dios nos mandó a predicar el evangelio, eso es lo que Dios nos mandó a hacer, a predicar el evangelio y a hacer discípulos. Ni siquiera a salvar la gente, porque la gente es salvada por Dios, y una vez que el Señor la salva, entonces la pone en nuestra presencia para que nosotros les prediquemos el evangelio y sepan el propósito para el cual el Señor los está llamando. Pero ¿puede entonces un demonio ocupar a un hombre, o sea, a una mujer cristiana? ¿Puede hacerlo? No, no lo puede hacer. Eso es imposible. ¿Puede ocupar a un no creyente? Sí, sí lo puede hacer. Puede ocupar a un no creyente. ¿Puede influenciar la vida de un creyente? Sí, sí la puede influenciar. Si el hombre o la mujer se ponen a hablar más de ese tesoro que tiene en su corazón que de Cristo. Consejo, antes de leer Colosenses 2:13 e ir cerrando este mensaje de hoy para que hablemos alrededor de esto. Consejo. La mayoría de la gente se concentra en el pasado. Que me hicieron esto, que me abusaron, que me pellizcaron, que me hicieron aquello, que me sueño esto, que me sueño con demonios, que me sueño con serpientes, que me sueño con aquello. Y eso es abrir puertas, mis hermanos, que después no van a poder cerrar. Son puertas que el Señor dice que no deben de abrirse, porque nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Nuestra concentración debería de estar en lo que es Cristo y a dónde Cristo nos lleva. No estar concentrados de dónde nos sacó. Si bien es cierto que nos sacó del fango, que nos sacó donde estábamos muertos en delitos y pecados, eso debemos recordarlos para no repetir conducta, pero no para estar hablando de eso. No es honroso para la boca de un hijo de Dios estar hablando de cosas del demonio, ni estar hablando cosas que pasaron en el pasado, sino debemos de estar hablando de lo que Dios hizo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a este hombre que hiciera, a este gadareno? El Señor no le dijo: vaya y cuéntele a todos cómo era usted cuando usted estaba endemoniado. No, el Señor no lo mandó a hacer eso en ningún momento. El Señor le dijo: vaya y dígale las maravillas que Dios ha hecho en ti y la misericordia que Dios hizo en ti. Vaya y hable de eso, hable de misericordia y hable de lo que Dios hizo en ti, lo que usted es ahora, no lo que era. Esto, mis hermanos, es para que podamos entender y tener claro en este mensaje de hoy que el propósito de los milagros del Señor también, aparte de mostrarnos el reino, es mostrarnos la conducta que tenemos que hacer una vez que experimentamos el milagro. Y el mayor de los milagros es que el Señor nos salve, nos
justifique y escriba nuestros nombres en el libro de la vida. Llegaron unos discípulos al Señor encantados, felices porque expulsaban demonios, y el Señor le dijo: no se alegren de eso. Alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí es donde tenemos que concentrarnos. ¿Tiene usted una conducta de estar sacando la basura del pasado? Deje de sacarla. La basura, déjela en el pasado está en el pasado. El único que se mete como buzo a sacar los pecados del fondo del mar que el Señor ya perdonó es el ser humano. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él no se acuerda de esos pecados. No se acuerda porque Dios es memoria de teflón. No, Dios no es memoria de teflón. No se acuerda porque no los usa para juicio, porque ya fuimos perdonados y redimidos en la sangre de Cristo. Pero ¿qué hace el ser humano? Se mete como buzo y está sacando esa porquería constantemente, y constantemente se le está pasando y embarrando a todos los del alrededor. Y eso lo único que hace es abrir puertas peligrosas que después no se puedan cerrar. Cierro con esto, Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y escuche lo que dice el verso 15, y con esto cierro. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, mis hermanos y mis hermanas, si nosotros no entendemos realmente la obra del Señor, nosotros vamos a estar sacando basura que ya el Señor limpió y que el Señor no la presenta. El Señor quiere que se presente delante de las demás personas como el Señor nos indica a través del hermano Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Resistan al diablo, no le den pelota, no lo pongan en un lugar donde no tiene que estar. Deje de estarle dando discursos a las demás personas del diablo. Deje de estar hablando tanto del anticristo. Hable más de Cristo y menos del demonio. Sí existen los demonios, sí existen. Sí existe Satanás, sí existe. Pero existe Jesucristo, por el cual dice que fue dado un nombre que es sobre todo nombre, por el que toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. No predicamos a un Cristo muerto, no está crucificado, no es un bebé en un pesebre. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él es al que debemos predicar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa noche, por todo lo que nos has enseñado. Señor, ayúdanos a atesorarlo, Señor, y a ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender la bendición que nos das a través de tu palabra, y a dejar de estarle dando espacios al enemigo que no tiene, Señor, que tú le anulaste, Señor. Ayúdanos a saber eso, Señor, porque esas son las maquinaciones que Él usa contra nosotros. Hacernos creer a nosotros, Señor, que tiene poder sobre nosotros. Y el único que tiene poder sobre nosotros eres tú, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Cierro la enseñanza de hoy, mis hermanos y mis hermanas, y ahora, a partir de este momento, abriendo el micrófono, levantando la manita, hablando acerca de este tema, es con esta clase que cerramos el día viernes, y vendremos hasta la primera semana de enero de regreso. El lunes tenemos clase en cuanto a la esencia de la fe, y después hasta la otra semana. Pueden estudiar los audios que están en YouTube. De la esencia de la fe principalmente, se les recomiendo que se mantengan repasándolos,
porque vamos a estar viendo diferentes personajes, pero todo está entrelazado. Así que no le demos espacio al enemigo donde Dios no le da ni un ápice, y nosotros le cedemos los espacios que Dios no le cede. Ni siquiera permitió que entraran en humanos, sino que le dijo, vayan de los cerdos. Y vea qué interesante, ni los cerdos lo permitieron. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere comentar de este tema de hoy? Abriendo el micrófono. Me pueden interrumpir en cualquier momento.